No, esto no. Estoy haciendo teórico, bioquímico. Bueno. Ay, ay, paciencia, chicos, paciencia, ¿eh? Bien, ahora sí, creo que sí. Bueno, estos fueron viendo, ¿no? O sea, qué era inmunidad, qué eran las células inmunes, objetivos, eliminación, vieron eh, esto, lo que no es propio de lo no propio, lo que es propio de lo no propio, digo, alérgenos, distintas dianas que pueden generar respuestas, objetivos, barreras inmunológicas, la distribución, eh, las tipos celulares, y después tuvieron al final esto de, está como contrapunto de respuesta inmune innata y adaptativa. Bueno, mi objetivo hoy no es avanzar sobre la inmunología, sino que empezar a contextualizar todo esto que estaban viendo. O sea, porque es muy difícil, ¿no? O sea, de repente que te hablan de las funciones del macrófago, las dendríticas, o la función de un linfocito T, o de un perfil de linfocito T en la nada. O sea, un linfocito T diferenciado de tal manera responde a un contexto de respuesta inmune que puede ser adaptativa o innata, ¿no? O sea, y esta otra cosa que es súper importante, que cuando estudien, ¿no?, la respuesta inmune innata y la adaptativa, no hagan un contrapunto simplemente, sino que entiendan que esas dos respuestas van conjuntas, ¿sí? O sea, la adaptativa es una respuesta que se monta siempre, puede alcanzar o no, y en tal caso que no funcione, potencia a la adaptativa. La adaptativa es la mejor respuesta, pero siempre tiene un tiempo ventana en el que tarda para montarse. Entonces, en esa parte estaríamos indefensos si la respuesta inmunitaria no existiera. Y de hecho, muchas de las cosas que ustedes van a ver, o muchos de los procesos inmunológicos, dependen de la combinación de ambas. O sea, no es que yo voy a agarrar y me voy a poner a estudiar y voy a decir, bueno, respuesta inmune a este cuadrito. Este cuadrito me encanta. Porque es como, está bien, es un contrapunto, pero es todo lo que no debemos hacer a la hora de estudiar inmuno. O sea, como, a ver, ¿dónde está? Esto, ¿sí? Innata, no es específica, la adaptativa es específica, la innata, inmediata, proceso lento, no es clonal, es menos eficiente, es más eficiente. Entonces es como que esos cuadros comparativos donde uno hace ese contrapunto, se pierde la idea principal de que las dos respuestas funcionan de manera conjunta, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es mostrarle un poco eso, decirles, miren, ojo con esto, porque parece que es así, pero de esto se necesita, ¿sí? No es que una cosa puede funcionar sin la otra, ¿sí? Entonces,
Vamos a arrancar un poco, bueno, cuando vieron las células de la respuesta inmune innata, ¿sí? Esta que uno tiene, uno que tiene que adquirir, que siempre se va a responder de la misma manera, porque conceptualmente no tiene memoria inmunológica. ¿Ese concepto ya lo vieron, el de memoria inmunológica? No, profe, todavía no. No. Bien. Y a ver, este otro concepto que es muy importante, que quizás tampoco lo vieron entonces, respuesta clonal y no clonal. ¿Eso lo vieron? Bien. Tampoco, profe. ¿Pero sí hicieron un contrapunto entre las dos respuestas o no? Sí, con eso sí. Bien. Entonces saben que una es más específica y otra es menos específica. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Digan ustedes. Sí, profe. ¿De qué depende la especificidad? Porque yo digo que es más específica una que otra. ¿De los anticuerpos? De los anticuerpos puede ser, pero más que de los anticuerpos, que es consecuencia de que se active un linfocito B, viene del reconocimiento. ¿Sí? O sea, no sé qué tanto profundizaron acerca del linfocito B, pero un linfocito B, y ya con esto les explico lo que es clonal, un linfocito B que después se diferencia célula plasmática y genera un anticuerpo específico para un antígeno, es porque previamente reconoció ese antígeno en su forma nativa. ¿Y con qué lo reconoció? Bueno, con su receptor de membrana. ¿Y cuál es su receptor de membrana? El mismo anticuerpo que va a producir. O sea, ese anticuerpo que produce es a su vez su receptor. Ese receptor en el linfocito B se llama BCR. ¿Bien? Y ese BCR es súper específico. ¿Sí? Identifica algo específico de un antígeno que lo separa de múltiples antígenos. O sea, yo produzco un anticuerpo específico para ese antígeno. A ver dónde estaba. Ahí voy, ¿eh? Voy viniendo en esta presentación, que no es mía, me la prestaron, ¿sí? O sea, no la construí yo, pero es la que tenían la mayoría de los docentes como para esta clase, de manera de unificar los conceptos. Entonces, fíjense, un anticuerpo no solamente reconoce un antígeno, sino que reconoce una parte muy específica del antígeno. ¿Va bien? Entonces, cuando uno piensa en la especificidad, es muy alta. ¿Por qué? Bueno, la compañera decía los anticuerpos, sí, pero los anticuerpos son específicos porque el linfocito B que se seleccionó de la población, porque imagínense que uno tiene un montón de linfocitos B ahí en el ganglio, ¿sí? O sea, una vez que han madurado y salen de la médula ósea para ir a los órganos linfoides secundarios, el ganglio y el vaso, ¿sí? Lo que sucede es que yo tengo todo un repertorio de linfocitos B distintos. Bueno, viene la dendrítica, o viene el antígeno dando vuelta, ¿sí? Y el linfocito B, que con su receptor mejor reconozca el antígeno, es aquel que se va a seleccionar y se va a diferenciar a célula plasmática y va a producir un anticuerpo específico. ¿Por qué? Porque ya de por sí el receptor que reconoce ese antígeno es súper específico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿Me profe. entendieron? Sí, sí. ¿Qué pasa con las células de la respuesta inmune innata? Bueno, tienen receptores que identifican lo propio de lo no propio, porque si así no lo hicieran, no servirían. ¿Va bien? Pero ¿qué pasa? Reconocen patrones, no son específicos, en el sentido de que no saben qué están reconociendo. Un anticuerpo puede diferenciar entre bacterias distintas. Ahora, un receptor, por ejemplo, el tipo TOL, que se encuentra en todas las células presentadoras de antígenos, que dígase macrófagos, células dendríticas, ¿sí? Esos receptores TOL, por ejemplo, reconocen péptidoglicano. Péptidoglicano es una estructura repetitiva de glicanos, o sea, todas las bacterias que tengan ese rearreglo, ¿sí?, de peptidoglicano, van a ser reconocidos por esos receptores TOL. Ahora, ese macrófago, esa dendrítica, ¿está diferenciando las bacterias entre sí? No, solamente está reconociendo ese patrón. Ah, si ese patrón estuviera presente en un virus, por ejemplo, por decir algo totalmente distinto, ¿no? Y también lo reconocería. Por eso no es específica la respuesta.
¿sí? Porque en realidad responden porque lo identifican como no propio. Ahora, saben qué es de lo no propio y no tienen ni idea. Tienen algo que yo no tengo y es repetitivo y por eso lo ataco. En cambio, los anticuerpos, ¿sí?, son súper específicos, ¿sí? Porque ya el reconocimiento del anticuerpo, de toda la batería de anticuerpos que yo tengo disponibles, si acuérdense que hay un fenómeno que se llama hipermutación somática, o si no vieron eso, vieron en el seminario de anticuerpos que tiene una región hipervariable. Y entonces, un gen con el mismo polimorfismo puede tener múltiples copias. ¿Por qué? Porque tienen distintas regiones hipervariables. Entonces yo tengo todo un abanico de anticuerpos para reconocer antígenos. Bueno, el anticuerpo que después va a entrar en circulación es aquel, ¿sí?, que mejor seleccionó el antígeno. O sea, que mejor interaccionó con ese antígeno. Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué es esto de clonal? Esta respuesta clonal. Bien, ¿vieron Star Wars alguna vez? Ay, por favor, díganme que vieron Star Wars. Sí. Sí, Bien, profe. bien, perfecto. Entonces, si yo les hablo de los Stormtroopers o esos soldados blancos que son todos iguales, se ubican, ¿no? Son todos clones esos. ¿Va bien? Entonces, si vos sos un maestro Sith y querés matar a un Jedi, no vas a mandar un único clon, vas a mandar todo un ejército de clones. De hecho, en las películas mandan a todo el ejército de clones y matan a todos los Jedi. Pero conceptualmente lo que sucede es lo mismo para la respuesta inmune adaptativa. Vos seleccionás un linfocito B, porque reconoció mejor el antígeno. ¿Vas a mandar solamente un clon que produzca ese anticuerpo para que se diferencie, o un único linfocito para que se diferencie de célula plasmática que produzca anticuerpo? ¿O vas a mandar un ejército de esos linfocitos B que van a producir el mismo anticuerpo para eliminar ese antígeno? Bueno, el pensamiento que tiene el sistema inmune es, mejor mando un ejército. Entonces, cuando sucede este reconocimiento, este BCR que interacciona con el antígeno, lo que sucede también es lo que se llama expansión clonal. Entonces, yo no solo tengo un linfocito B que reconoce ese antígeno, tengo un ejército de idénticos linfocitos B que reconocen ese antígeno. Y entonces yo lo que puedo hacer es mandar todo un ejército de células plasmáticas a que produzcan anticuerpos y eliminen ese antígeno. ¿Va bien? Ahora, ¿mando todos? No, me quedo con algunos, me quedo con, como todo, en toda guerra, ¿no? No mandás a todos los soldados al frente, te quedás con alguna reserva por si te atacan. Bueno, te quedás con esos que después uno los conoce como los linfocitos B de memoria. ¿Va bien? Pero eso hace referencia a la clonalidad. Y después, ¿qué otra cosa dijeron que no habían visto? Vuelvo para atrás. Lo de memoria inmunológica. Bien. ¿Están de acuerdo de que la respuesta inmune adaptativa va a generar una respuesta mejor si se reinfecta con el mismo antígeno, sí o no? Sí, profe. Bien, eso es porque a diferencia de la respuesta inmuninata, ¿sí?, la adaptativa tiene memoria inmunológica. Esto que les decía yo, que me quedo con un par de linfocitos B para futuras infecciones. Esos linfocitos B de memoria, lo que van a hacer es que cuando yo me vuelva a reinfectar, van a generar mucho más rápido anticuerpos. O sea, no va a haber este periodo ventana donde se producen los anticuerpos. ¿Sí? Piensen que para que uno genere anticuerpos suficientes para un antígeno, pasan de 6 a 7 días, o 14 días. ¿Sí? Recuerden los tiempos de la vacunación contra el COVID, si se quiere. ¿Va bien? Entonces, esas cosas, o sea, la memoria inmunológica es súper importante, porque me permite a mí y justifica la vacunación, porque si no existiese memoria inmunológica, ¿para qué nos vacunamos? ¿No? Entonces, es súper interesante ese fenómeno de memoria inmunológica. Ahora, ¿se da con todos los antígenos? No, solamente se da con aquellos antígenos que se llaman T-independientes. T-dependientes, perdón, independientes, todo lo contrario. Son antígenos T-dependientes.
son aquellos antígenos que favorecen, y después van a ver lo que es, la colaboración TB. ¿Sí? Esos tipos de antígenos T dependientes son proteicos en general. Entonces, cuando el sistema inmune reconoce un antígeno proteico, lo que va a pasar es que va a reaccionar la primera vez como reacciona siempre. Pero la segunda vez que se expone al mismo antígeno, o sea, me enfermo con lo mismo, la respuesta del sistema inmune va a ser mucho más potente. ¿Va bien? Eso hace referencia esto de la memoria inmunológica. Ahora, el sistema inmune innato responde siempre como si fuera la primera vez. A mí me gusta hacer siempre citas de película. No sé si vieron esa película de Adam Sandler, que conocía a una chica y tenía que conquistarla todos los días porque no tenía memoria. Entonces todos los días era como la primera vez, de hecho se llama como la primera vez la película. Bueno, es lo mismo. El sistema inmune innato siempre va a responder igual. Ah, pero no aprendiste nada. No, porque no tengo memoria. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Otra vez, es ese sistema inmune que me da algo de protección mientras el adaptativo se monta. Ahora, cuando hay memoria inmunológica, ¿no responde el innato? Sí, responde como la primera vez, pero su respuesta queda enmascarada por la potente respuesta adaptativa que se monta. ¿Va bien? ¿Se entiende? No es que desaparece. Siempre va a haber una respuesta innata hacia cualquier patógeno que reconozca. Lo que pasa es que no hay memoria. ¿Se entiende la diferencia conceptual entonces entre la memoria y la no memoria? Bien. Entonces, llegado a este punto, me interesa saber qué vieron entonces ustedes. ¿Vieron todas las células del sistema inmune innato y adaptativo? ¿Llegaron a ver eso? Creo O que no sea, todas, profe, pero vimos los granulocitos, las células dendríticas y las bien. células NK. Ah, o sea que se quedaron solamente o vieron solamente aquellas células de la respuesta innata, linfocito B, linfocito T citotóxico, T helper 1, T helper 2, nada de eso, ¿vieron? Yo para saber dónde arrancar con ustedes. No, de eso nada. Bien, perfecto, entonces vamos por ahí. ¿Sí? Y ustedes vieron entonces las células, ¿sí? Vieron las funciones de cada célula del sistema inmune innato. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Bien, vamos a darle forma a ese sistema inmune innato y después vamos a meternos en el adaptativo y vamos a darle también un poco de forma, ¿no? Para que se entienda qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Esto que yo les decía, la importancia que hay de esta interacción que hay entre las respuestas inmunes, ¿sí? No pensar en innato, no pensar en adaptativo, sino pensar todo junto. ¿Está bien? Porque así se da. Vamos, entonces, venimos acá, pim, pim, pim. Ustedes vieron esto, ¿no? Vieron neutrófilos, mastocitos, eosinófilos, células natural killer, y vieron las células dendríticas y los macrófagos. Ok, entonces, pensemos en una respuesta inmune. Bueno, nos infecta una bacteria extracelular. ¿Sí? Aclaro qué tipo de bacteria es porque las respuestas son distintas. ¿Sí? No es lo mismo una respuesta contra una bacteria extracelular que una bacteria que resiste intracelularmente un fagosoma. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante y no los quiero complicar mucho tampoco. Pero bueno, lo interesante es esto. ¿Está bien? Ustedes conocen la función del macrófago. El macrófago lo que hace es fagocitar el cuerpo extraño, ¿sí? Al antígeno, y presentarlo al tiempo que libera citoquinas proinflamatorias. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora en la otra clase, pero ya básicamente uno puede orientarlo, puede decirle, bueno, ¿qué citoquinas proinflamatorias va a producir el macrófago? Bueno, el macrófago produce interleuquina 1, TNF-alfa, ¿sí? Interleuquina 6, interleuquina 8, ¿sí? La interleuquina 1 y el TNF-alfa lo que hacen es aumentar no solo la permeabilidad del tejido, ¿sí? Sino, como vamos a ver en el seminario, y acá le estoy exponiendo cosas, aumenta la adhesión al tejido, ¿sí? Aumenta la expresión de moléculas de adhesión. Ok.
Entonces, eso está haciendo el macrófago, ¿no? Libera interleuquina 6, que también es más que nada una interleuquina que potencia la respuesta humoral, pero adaptativa. Y la diferenciación de linfocitos adaptativos. Pero pará, ¿vos no estás hablando de una respuesta inmune innata? Sí, pero eso sucede a futuro. Entonces, eso está haciendo el macrófago, ¿sí? Imagínenselo en el tejido haciendo eso. Si hay un macrófago que reconoció ese antígeno, lo fagocitó, lo está presentando, ¿sí? A través de un CMH2, bueno, lo que queda también es preguntarnos a quién se lo quiere presentar. Pero que quede eso, la duda ahí en el aire. Bien, si hay un macrófago que hace eso en el tejido, también hay una célula dendrítica que hace eso, ¿sí? Pero la dendrítica no se queda ahí en el punto de la infección, sino que lo primero que hace es migrar al ganglio más cercano, ¿sí? Esa dendrítica que se va al ganglio más cercano la dejamos ahí en stand-by, ¿sí? Para ver qué pasa con eso después. Ok, entonces el macrófago liberó estas citoquinas proinflamatorias, que lleva a... porque reconoció ese antígeno, se puede activar también un mastocito, degranular, liberar histamina, generar vasodilatación, y esa interleuquina 8 que está liberando ese macrófago atrae neutrófilos al sitio de la infección, ¿sí? Ahora después también vamos a ver cómo eso sucede, pero yo para que entiendan el por qué vieron esas células o cómo funcionan de manera coordinada, porque si no es como aprenderse cada cosa de memoria y eso no tiene sentido, ¿sí? Porque nadie les va a tomar así inmunología. Entonces, vienen los neutrófilos, y los neutrófilos ustedes saben que o fagocitan o desgranulan. Y cuando desgranulan especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Y en el caso de necesitarlo, se sacrifican por el equipo y utilizan su propio ADN para formar estas nets, ¿sí? Estas redes de ADN que capturan al antígeno y facilitan entonces su ataque. Ok, todo esto está pasando, ¿va bien? Ahora, queda ahí presente la duda, ¿no? De por qué, ¿sí? Un macrófago está presentando a través de su CMH un antígeno de la bacteria, ¿a quién se lo va a presentar? ¿Y qué pasó con esa dendrítica que migró al ganglio? Bueno, la dendrítica que migra al ganglio, según va a presentar ese antígeno a través de su CMH2 también a una CD4. Una célula CD4 es un linfocito T que todavía no se diferenció en ninguna población. Y se va a diferenciar en función, ¿sí?, al contexto de interleuquinas que tenga presente, ¿sí? También vamos a ver citoquinas el seminario que sigue. Entonces, se libera interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 21, y ese CD4 linfocito T se diferencia a la población T helper 17. Ok, y ese T helper 17, ¿qué hace? Viaja al sitio de la infección, reconoce, ¿sí?, con sus receptores, ¿sí?, con su PCR, esos CMH que le están presentando antígeno, y libera interleuquina 17. ¿Y qué hace la interleuquina 17? Atrae a más neutrófilos y los activa para que degraden esa bacteria y terminen de eliminarla. Fíjense, ¿sí?, y acá les estoy haciendo un contrapunto. Primero, nadie espera que ustedes se sepan esto, ¿no? Yo lo que les estoy mostrando es ese funcionamiento conjunto de células, nada más, ¿sí? Ustedes después lo van a ir aprendiendo a esto, no es que de la nada, ya la clase que viene lo tienen que saber todo, no. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que está pasando, ¿no? O sea, hay una interacción entre las dos respuestas. ¿Por qué? Porque la dendrítica que viaja al ganglio lo hace para estimular la respuesta adquirida, ¿sí? Esos CMH que está produciendo el macrófago para presentar, lo va a hacer a células de la respuesta inmune adquirida. ¿Está bien? Entonces, hay como una fuerte interacción entre esta respuesta innata, que es inflamatoria, no hay una respuesta más característica que la respuesta inflamatoria,
para la innata, ¿sí? Y la adaptativa. Bien, supongamos que se eliminó la bacteria. ¿Qué hay que hacer con esa respuesta inflamatoria? ¿Dejarla que siga o apagarla? Apagarlo. Apagarla, porque piensen que esos neutrófilos que están activados y están liberando, ¿sí? De las especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Esas especies reactivas de oxígeno generan daño. Entonces, es súper importante no solo blanquear el sitio de la infección para que no haya especies reactivas de oxígeno dando vuelta por ahí, generen una inflamación inespecífica, sino que también una vez que se eliminó el patógeno, resolver, ¿no?, esa situación de inflamación. Y bueno, ahí entra otra vez la dendrítica. ¿Sí? La dendrítica que presenta el antígeno, ¿sí?, en un contexto de interleuquina 4 ahora, en el ganglio, lo que hace es que esa población se diferencie a T helper 2. ¿Sí? T helper 2 es muy potente a la hora de respuestas contra parásitos. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo si tenemos tiempo, pero también es muy potente a la hora de regular la respuesta inflamatoria, ¿sí? Porque el T helper 2 produce TGF-beta, interleuquina 10, o sea, estimula con la producción de interleuquina 3 y TGF-beta a la diferenciación de los macrófagos y la misma interleuquina 4 a M2. Ok, ¿y por qué es importante esa diferenciación de macrófagos a M2? Porque ahora esos macrófagos se comportan como células antiinflamatorias. ¿Cómo es eso? Y bueno, liberan interleuquina 10, liberan TGF-beta, que lo que hacen es bloquear la respuesta inflamatoria. Son antagonistas de las citoquinas proinflamatorias. Entonces, la interleuquina 10 apaga los efectos inflamatorios, y el TGF-beta y la interleuquina 13 lo que hacen es estimular la regeneración de tejidos, ¿sí? Porque durante una respuesta inflamatoria hay un daño. Entonces, fíjense otra vez lo interesante, o sea, lo fundamental que resulta esta interacción entre lo innato y lo adaptativo. O sea, si no hubiese esta comunicación entre ambas respuestas, las respuestas inflamatorias nunca culminarían. ¿Sí? No es blanco y negro, es en conjunto. ¿Sí? Las respuestas funcionan conjuntamente. ¿Me siguieron? Eso es como, está bien, uno lee los contrapuntos y las compara si se quiere, pero no las podés separar, porque si separás las respuestas inmunes es que no estás entendiendo cómo funcionan realmente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, y con esto ya le dimos forma a eso que ustedes vieron, ¿no? O sea, todas estas células que vieron sueltas, ahora tienen un sentido, ¿no? O sea, ahora saben por qué la dendrítica hace lo que hace, ahora saben por qué el macrófago hace lo que hace, porque son células presentadoras de antígeno, ¿sí? Ahora saben por qué los granulocitos hacen lo que hacen, y ahora saben por qué el mastocito hace lo que hace, el neutrófilo hace lo que hace, ¿sí? Nos queda ahí en el tintero, si se quiere, la natural killer. Pero la vamos a ver ahora cuando pensemos en una respuesta contra un virus, por ejemplo. Hasta acá venimos bien, ¿me siguieron? Vamos a meternos en esas células que les faltan a ustedes, ¿sí? Pero otra vez, contextualizándolas, ¿sí? Porque así es más fácil entender el por qué tienen esas funciones específicas. Si no, es como aprenderse las cosas de memoria y no entender el para qué de esas cosas. Si voy muy rápido y no entienden algo, ustedes me lo vuelven a preguntar, yo no tengo problema. O sea, a mí particularmente me gusta mucho la inmunología, mucho más que dar la ERA 2. Entonces, si tienen muchas preguntas de inmunología, yo se las voy a contestar. Llegamos acá, ustedes llegaron hasta acá. Bueno, entonces, quedan las células de la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Ustedes saben que hay órganos linfoides primarios y secundarios. Tanto los linfocitos B como los T, ¿dónde se originan? En la médula. En la médula. ¿Sí? La diferencia entre uno y otro es que
el linfocito T después madura en el timo, y el linfocito B madura propiamente en la médula ósea también, ¿sí? Ahora, una vez que maduraron, esas células entran en circulación, si no, ¿para qué las producís? ¿Y dónde hacen homing? O sea, ¿dónde quedan? Y en los órganos linfoides secundarios, que es el punto donde se produce la interacción con el antígeno. O cuando yo les dije que la dendrítica migraba al ganglio, ¿quién está en el ganglio? Y células T y células B. ¿Está bien? Ahora, las células B reconocen, a partir de sus BCR, los antígenos en su forma conformacional. Los linfocitos T necesitan que se los procesen, básicamente, y se los presenten. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las poblaciones de linfocitos que conocemos? Bueno, la B, que ya más o menos les comenté, ¿no? Que se diferencian a células plasmáticas y producen anticuerpos y son responsables de lo que se llama la inmunidad humoral, si se quiere, adaptativa. ¿Sí? Cuando uno habla de inmunidad humoral, ¿a qué hace referencia? ¿Saben? Está contenido en el plasma. Que está contenido en el plasma o en circulación, si se quiere, ¿no? Puede estar en líquido intersticial, en suero, lo que quiera, pero en circulación. ¿Está bien? Entonces, cuando uno piensa en una bacteria extracelular, y bueno, la neutraliza, activa el complemento, eso lo vieron, ¿no? O sea, opsonización y fagocitosis, que también son cosas que puede potenciar el complemento. Eso lo vieron en el seminario de anticuerpos, me imagino. Sí, profe. Bien, bien. Yo no quiero hablar de cosas que no hayan visto, ¿sí? Y si hay algo que no hayan visto, bueno, me paran ahí y empiezo a hablar. Bueno, después, la población del linfocito T es un poco más compleja, porque es como yo les dije, dependiendo del contexto en el cual yo me encuentre, en la presentación, o sea, viene la dendrítica, ¿muy bien? Y la dendrítica le presenta el antígeno al CD4. CD4 es aquel linfocito T, que no se diferencia citotóxico. Los citotóxicos son CD8. ¿Está bien? Entonces, la población de helper 1, T helper 2, T helper 17, son todos CD4. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es el linfocito T folicular también? ¿Cómo es que esos linfocitos se diferencian a distintos perfiles si la dendrítica que le presenta los antígenos y el CMH que le presenta el antígeno a la dendrítica es el mismo? ¿Qué hace que se diferencie a distintos perfiles? Bueno, la interleuquina. ¿Sí? Las interleuquinas son fundamentales a la hora de diferenciar las poblaciones de linfocitos T, particularmente. Entonces, tenemos los linfocitos T helper, que tenemos T helper 1 y T helper 2, los citotóxicos, y después están los linfocitos T reguladores. Esos, más que depender de un contexto de citoquina para diferenciarse, son linfocitos T que se diferencian no en ganglio, no en los órganos linfoides secundarios, sino en los órganos linfoides primarios. ¿Se entiende la diferencia en cuanto a diferenciación de población? Un linfocito T regulador no se diferencia regulador en el ganglio, como un T helper 2, como un T helper 1, como un T helper 17. Su diferenciación se da en el timo. ¿Sí? ¿Y por qué se da en el timo? Bueno, porque precisamente cuando madura el linfocito T, no sé si vieron ese proceso de maduración, pero después seguramente lo vamos a ver en las clases de tolerancia, las células del epitelio del timo, lo que hacen es presentar antígenos propios. Entonces, aquellas células T que reconozcan antígenos propios muy fuertemente, o mueren por apoptosis o entran en anergia. Aquellos que los reconozcan débilmente siguen el proceso de maduración. Y hay una porción que reconoce a los antígenos, pero que no es eliminada y que se diferencia a reguladores. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante esta población de linfocitos T reguladores? Por si se me escapa algún linfocito que genera o que es reactivo a antígenos propios. Entonces, cuando ese linfocito T, que es reactivo contra antígenos propios, interacciona con la dendrítica, esta T reguladora lo que induce es tolerancia.
¿sí? Apaga esa activación que se da con la dendrítica y el linfocito T, y evita que ese linfocito T autorreactivo, ¿sí?, se expanda y ejerza su acción. ¿Por qué? Porque terminaría reconociendo antígenos propios y generaría una reacción de autoinmunidad, si se quiere. ¿Va bien? Esos son los linfocitos T reguladores, que acá, por ejemplo, me parece que hay alguna filipina acá. ¿Sí? No, esta no era. A ver, ¿dónde está? Esperen, ya la encontró. Esto es por no hacer mis presentaciones. Bueno, acá está. ¿Sí? Acá yo tengo los reguladores, y también hay células T que pueden ser inducidas a reguladoras. ¿Sí? Básicamente lo que hacen es apagar aquellas células que son autorreactivas, ¿sí? Ya sea apagando al linfocito, o en el caso de estos que son T reguladores inducibles, producir citoquinas que lo que hacen es apagar la dendrítica para que no pueda estimular a la célula autorreactiva. Entonces, de alguna manera, uno se asegura de evitar reacciones autoinmunes. ¿Todas las células T pasan por un proceso de selección? Sí, todas las células T pasan por ese proceso de selección. Entonces, todas las T reguladoras son aquellas que se diferenciaron en el timo como reguladoras. ¿Sí? Mientras que las distintas poblaciones de T helper, estas que tienen acá, T helper 1, T helper 2, y esperen que cierre acá porque están justo ustedes, acá el CD8, que es el citotóxico, ¿sí? Estas que puedan haberse escapado, ¿sí?, y ser autorreactivos, pero después yo induzco tolerancia, eso es lo que se llama tolerancia periférica. Y esa diferenciación que se da en el timo de reguladores es tolerancia central, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver, y lo van a ver ustedes, no se preocupen, en clases específicas de tolerancia. Bueno, a ver, vamos con el linfocito B. El linfocito B, función, producción de anticuerpos. O sea, es una respuesta humoral, ¿sí? Como bien dijo la compañera, y es muy efectiva para patógenos extracelulares. ¿Bien? Entonces, patógenos extracelulares son patógenos que no infectan las células. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, el propio nombre lo dice. Esta bacteria extracelular que yo hablaba hoy probablemente sea reconocida luego por los anticuerpos, ¿no?, propios de la inmunidad adquirida, que son súper específicos, y va a ser eliminada, ¿sí? Ya sea por opsonización y fagocitosis, activación del complemento, o, si se quiere, citotoxicidad mediada por anticuerpos. Entonces, wow, súper efectivos los anticuerpos. Ahora mi pregunta es, ¿para un virus serviría un anticuerpo? O sea, ¿se entiende? O sea, si el anticuerpo es efectivo para las bacterias extracelulares o a un antígeno extracelular, ¿no? ¿Cómo hace un anticuerpo para atacar a un virus, que es un microorganismo que es obligadamente intracelular? ¿No? ¿Qué creen ustedes? ¿Serviría o no sirven los anticuerpos para los virus? En realidad no. O sea, yo creo que no, porque si no, porque cuando tenés una infección viral, terminás dando un retroviral, terminás dando para disminuir las cargas, y bueno, dejar que el cuerpo solo lo resuelva, no que resuelva, o sea. Te lo pongo así. Si vos crees que los anticuerpos no sirven para erradicar, para las infecciones virales, ¿sí?, ¿por qué nos vacunamos contra el COVID? ¿No? Porque esta de la cuarta dosis que viene ahora, ¿cuándo te aplicas la cuarta dosis? Cuando el título de anticuerpos baja. Bien. Entonces, esos anticuerpos que vos generaste contra el COVID, ¿no?, contra el SARS-CoV, bueno, sí, todos sabemos, ¿no sirven para nada? ¿Para qué sirve la vacuna de la polio? ¿Para qué sirve Ahí todo? tenés razón. ¿No? O sea, entonces es como, es difícil también a veces comprender la inmunología, porque a vos te lo presentan, y esto es otra vez lo que yo les digo, acá uno tiene que empezar a integrar cosas. O sea, a vos te presentan que
el anticuerpo es súper efectivo contra patógenos extracelulares, ¿sí? Y que es eficiente contra patógenos extracelulares. Entonces, si yo a vos después te pregunto esto en el examen, vos decís, y no, obviamente que no, si eso es efectivo contra patógenos extracelulares. Pero lo que nos estamos olvidando es que en el medio, para que el virus infecte una célula, primero tiene que alcanzarla. O sea que hay una fase donde está en circulación. Entonces, ¿para qué me sirven los anticuerpos contra una infección viral? Para bloquear el virus antes de que infecte la célula. Ustedes me dirán, bueno, pero con el COVID no va a servir, ¿por qué? Y si estás vacunado y ya tenés los anticuerpos, y si te infecta el COVID, o tenés contacto con una persona que tiene COVID, y probablemente vas a poder bloquear la mayor parte, ¿sí?, del virus que está circulando, y entonces la carga viral va a ser mucho menor. Y entonces los problemas asociados a la infección van a ser menores, y de hecho es lo que está pasando ahora. ¿Sí? Sí, ahora lo entiendo. O sea, evitás que llegue dentro de la célula, entonces vas a evitar que se genere la enfermedad, que se genere digamos... Exacto. O sea, O cuando está dentro de la célula no sirve, cuando está afuera de la célula todavía está extraño. O sea, para erradicar el virus dentro de la célula, que funciona como un reservorio viral, ya no me sirve. Pero para evitar, ¿sí?, que llegue a la célula, o cuando la célula se lisa y libera el virus, contener ese virus, ahí sí me sirve. ¿Sí? Ese bloqueo, el anticuerpo es efectivo. Exacto. Es como neutralizar el virus. ¿Sí? Ese fenómeno de neutralización que ustedes vieron en cuanto a las funciones de los anticuerpos. ¿Va bien? ¿Me siguieron hasta acá? Es interesante, ¿no? Porque de repente uno empieza a estudiar encasilladamente cada cosa y dice extracelular, intracelular, pero tiene que pensar que en el cuerpo, o sea, para llegar a una célula siempre tenés que llegar por el sistema circulatorio, ¿sí? De alguna manera los anticuerpos te van a pescar antes de llegar. El tema es ¿no? Que si yo los anticuerpos que tengo no te reconoce ninguno, hasta que se me adapte el sistema adaptativo, valga la redundancia, ahí sí va a entrar el virus y va a infectar. ¿Sí? Ya, ese es el problema que uno tiene, ¿no? Por eso es tan importante este fenómeno de vacunación. O sea, el hecho de haber desarrollado una vacuna en tiempo récord y, no sé, vacunar al no sé cuánto porcentaje de la población mundial. Tremendo, una cosa sin precedentes en la inmunología. Pero bueno, volviendo al linfocito B, ¿sí? Tienen estos anticuerpos, los anticuerpos que vienen de la memoria inmunológica, estos que vienen de la vacunación, porque yo los reconozco, ¿sí? He reconocido ese antígeno y respondo con mayor potencia ahora porque tengo esa memoria inmunológica, pero también hay una población de linfocitos B, que llaman la población B1, o linfocitos de la zona marginal del vaso, que a diferencia de cualquier linfocito B que produce memoria, que reconoce antígenos proteicos, ¿sí? O sea, ¿a qué se relaciona la memoria inmunológica? A los antígenos proteicos. Bien. Si no es una proteína, difícilmente haya memoria inmunológica. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer, no sé, lípido? ¿Cómo hacemos para reconocer un polisacárido? Bueno, ahí entran estos anticuerpos que se llaman anticuerpos nativos. ¿Sí? Esos anticuerpos que uno produce previo a la infección, ¿sí? Que son mucho menos específicos que los linfocitos B porque funcionan como si fueran receptores de la inmunidad innata. No reconocen un patógeno en particular, reconocen un patrón de lípidos, un patrón de polisacáridos. Entonces, no saben qué estoy reconociendo efectivamente, pero se unen a eso que no es propio y lo eliminan. ¿Ven? Esos anticuerpos que son nativos son los responsables, por ejemplo, y por eso se han estudiado mucho del rechazo hiperagudo. ¿Sí? ¿Por qué se da un rechazo hiperagudo en un trasplante? Porque los anticuerpos que uno tiene preformados reconocen a los antígenos, ¿sí? Del órgano que se trasplantó y lo tratan de erradicar.
¿sí? Montan una respuesta inflamatoria que lo que hace es generar rechazo. Entonces, pero el sistema inmune no quiere que el órgano, pero el órgano nos salva la vida, ¿no? O sea, es contradictorio. Sí, pero yo le estoy diciendo que esos anticuerpos naturales no están reconociendo específicamente algo, ¿sí? Dígase el órgano de un trasplante, dígase una bacteria, dígase. Están reconociendo un patrón que no es propio en nuestro cuerpo, ¿sí? Y generan rechazo. Por ejemplo, qué sé yo, las transfusiones, ¿sí? Las transfusiones, si vos sos, o sea, incompatibilidad de RH que tanto vimos en los casos clínicos. Si sos RH negativo y te transfunden con RH positivo, lo que te va a pasar es una reacción muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos no tenés ese antígeno, ¿sí? O más que el RH, que es antígeno proteico, por ejemplo, una persona que tiene sangre A y el otro 0. Entonces vos le pasás A al que tiene 0. Y va a reconocer esos azúcares, ¿sí? Porque son azúcares, y los anticuerpos naturales van a actuar. ¿Sí? O sea, como muy interesante toda la parte de linfocitos B. Pin, 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 a ver qué hay. Producen. Después, esto de los anticuerpos ya lo vieron, ¿o no? Esto de IgA, IgD, IgE, IgG, IgM, que hacían cada uno, los isotipos distintos, eso lo vieron en el seminario. Sí, profe, ya lo Bien. vimos. Y vieron esto que es súper interesante, ¿no? O sea, las embarazas, por ejemplo, o en el COVID, o sea, en el COVID se hablaba mucho de los test rápidos, pero vamos a algo que es clásico, por ejemplo, en un embarazo. En un embarazo a todas las embarazadas le hacen la prueba de toxoplasmosis. ¿Qué? Porque si está infectada con toxoplasmosis puede generar problemas a largo plazo al embrión o bebé en gestación, como quieran llamarlo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se hace una prueba para ver si hay anticuerpos contra la toxoplasmosis. ¿Bien? Entonces, si vos resultás positivo, si vos resultás negativo para la prueba, nunca estuviste expuesta a la toxoplasmosis. Ok, no hay problema. Sos positiva. Bueno, tenés que ver qué tipo de anticuerpo está generando respuesta. Si es IgM o IgG. ¿Cuál es la diferencia de que sea IgM o IgG la que esté detectando en el suelo del paciente? ¿Saben eso? Porque es importante saber que sea IgM o IgG. Sí, porque la IgM está Atraviesa unida a la placenta. No, no viene por ahí, ¿eh? Es porque la IgM predominaría en una respuesta primaria, o sea, si estoy en este momento infectado, y la IgG si estuve en el pasado. Exacto. Entonces, si yo tengo IgM, sí, estoy dando IgM positivo, más allá de que no atraviese placenta o no, lo que significa, inmunológicamente hablando, es que la paciente está cursando la enfermedad en este momento. Automáticamente tengo que llamar como profesional a otro profesional para derivar a la embarazada y que arranque un tratamiento para poder erradicar la toxoplasmosis. Urgente. Eso es algo que, pum, así se hace en el día. Ya, pum, se lo tenés que solucionar. Ahora, si tiene IgG, ya cursó la patología. ¿Sí? Entonces, y si la vuelve a cursar, ¿sí? Tiene una respuesta súper, súper fuerte contra la toxoplasmosis. Entonces, por ahí eso también está bueno, no sé si lo vieron, de identificar, ¿no? Cuando la IgM es positiva, la importancia que significa que sea positiva la IgM. O sea, que estás cursando la patología ahora, ¿sí? Después, de que atraviesen o no atraviesen placenta, va a ser muy interesante cuando veamos el caso clínico de incompatibilidad de RH, ¿sí? Y ya les dejo la pregunta. ¿Por qué la incompatibilidad es solamente con el RH y no con los grupos sanguíneos? La dejo abierta, algún día se las contestaré yo o se las va a contestar a algún otro docente. Bien, después
les quedaba a ustedes ver la población de linfocitos. Bueno, los linfocitos T, ya les dije que maduran en el timo. Y entonces yo tengo poblaciones de linfocitos T. ¿Sí? El linfocito T citotóxico es aquel que reconoce, a partir del CMH, antígenos que sean propios o no propios. ¿Sí? Todas las células nucleadas tienen CMH tipo 1. ¿Va bien? Entonces las células nucleadas expresan un CMH1, un antígeno. Si el linfocito T citotóxico lo reconoce como extraño, elimina inmediatamente a la célula. Secretan perforinas, granzimas. Las perforinas lo que hacen es generar poros. Y las granzimas lo que hacen es activar las caspasas de la vía apoptótica. O sea, esa célula va a morir. ¿Bien? Entonces, ustedes ya vieron linfocitos T citotóxicos, ya vieron natural killer, ya vieron células dendríticas. Bueno, vamos a hablar un poco de esa inmunidad antiviral, ¿no? O sea, ¿para qué sirve el linfocito T citotóxico? Sirve para patógenos intracelulares, ¿sí? Específicamente virus, es donde es más efectivo. Ok, entonces, es la primera vez que me infecta el virus, ¿sí? Logra evadir los anticuerpos porque no hay un anticuerpo preformado o de los que yo tengo, o si yo lo tengo, está tardando en montarse la respuesta. ¿Sí? Porque acuérdense que hay un periodo de ventana donde estoy sintetizando esos anticuerpos. Entonces, llegó a la célula, se empezó a expandir. Ok. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hace uno o cómo hace el sistema inmune para tratar de erradicar ese virus que ya ingresó a la célula? Bueno, de manera innata, o sea, y ahí funciona la innata y la adaptativa de manera conjunta. Bueno, el citotóxico lo que hace es tratar de reconocer a la célula a través de su CMH1. Entonces, esto es lo que les decía, el CMH1 que expresa un antígeno viral porque ha sido por la célula, ¿sí? O sea, el virus está dentro de la célula, pero ¿qué hace la célula? Dentro de un protosoma, degrada antígenos virales y los presenta, ¿sí? Contexto del CMH1 es una presentación endógena, ¿sí? Eso lo que hace es, si el citotóxico ve antígeno viral, ¡pum!, elimina a la célula, ¿sí? Directamente. Bien, ¿qué hace el virus? Bueno, el virus que, bueno, no tiene mucho mecanismo de escape, pero hay otros que se han adaptado a este tipo de situaciones y dicen, bueno, mirá, si el CMH1 es el problema, ¿por qué no expresamos menos CMH1 en la membrana de esta célula que infectamos? Y de hecho lo hacen. Entonces, logran disminuir este CMH1. Ok, por más que yo tenga CD8, ¿sí?, diferenciados y activados, ese virus no puede ser eliminado. Entonces, ¿cómo hago para eliminarlo? Y ahí entran en juego estas células natural killer que ustedes vieron en respuesta inmuninata. Ah, pero es una célula de respuesta inmuninata. Sí, pero se combina con la respuesta adaptativa para poder eliminar el patógeno. Otra vez lo que yo les digo, o sea, no piensen que las cosas están por separados. Entonces, ¿cómo funcionaba este killer? Venimos para acá atrás, a ver. El killer lo que tiene es una señal de... O sea, el natural killer se llama así porque lo único que piensa, o para lo único que existe, es para matar. Matar, 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 matar. Viene una célula, matar, 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 matar. Viene otra célula, matar, 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 matar. Ahora, ¿por qué no mata a todas las células el natural killer? Porque tiene todas las células una señal de vida. ¿Sí? Todas las células nucleadas tienen una señal de vida, que está relacionada con el CMH1. Entonces, viene natural killer, te voy a matar, 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 matar. Recibe la señal de muerte para matar, matar, matar. Y de repente recibe también la señal de vida de esa célula, ¿sí?, que viene por el CMH1. Entonces dice, no te voy a matar a alguien más. Matar, 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 matar. Y así va, ¿no?, el natural killer. Ahora, ¿qué pasa con esta célula? Que para evadir el CD8 disminuyó la expresión del CMH1. No puede evitar que el natural killer la mate. ¿Por qué? Porque al disminuir el CMH1, lo que disminuye es la señal de vida que le da la célula al natural killer para que no la mate.
¿Se entiende un poco lo que estoy diciendo? Sí, no, díganme ustedes. ¿Están ahí, chicos? Los estoy matando con historias de Natural Killer, no sé. Sí, profe, nos mató, creo. ¿Podría repetir, profe? por Mata, favor? mata, mata. Bueno, Perdón, otra ¿puede vez, explicar de ¿cómo? nuevo esto? Sí, como no, lo puedo repetir todas las veces que vos quieras. Acordate que yo facturo por hora. Y cada vez que yo repita algo, doy más tiempo clase y facturo más. Y me acercás más a ser millonario. Así que no hay problema. Tenemos un virus, ¿sí? Llegó a la célula. El anticuerpo, ¿es efectivo por lo que dijimos hoy? ¿El anticuerpo sirve para erradicar un virus que ya infectó una célula? No. No, no. Era efectivo para bloquearlo, para que ingrese a la célula. El problema de los anticuerpos es que, como todo en la respuesta inmune adaptativa, tarda en producirse. Entonces, en esa ventana pudo haber llegado a la célula. Llegan los anticuerpos. Sí, tengo los anticuerpos con mayor afinidad posible para erradicar el virus. El virus está dentro de la célula. ¿Me sirven esos anticuerpos? No para erradicar ese reservorio viral que es la célula, pero cuando esa célula se erice y libere todos los virus para que se repliquen en el cuerpo, ahí sí esos anticuerpos van a servir. Pero para alcanzar el virus que está dentro de la célula, no. ¿Están todos de acuerdo con eso? Díganme ustedes. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, necesitamos de algo más. O sea, esta respuesta inmune humoral adaptativa no me sirvió. Entonces, ¿hay una respuesta inmune celular contra virus? Sí la hay. ¿Sí? La respuesta inmune celular contra virus involucra al CD8, citotóxico. Esta población de CD8 citotóxico. El CD8 citotóxico, ¿qué hace? Se llama citotóxico porque mata también. ¿Y a quién va a matar? Acá está, a ver si es esta. Acá lo tienen, el citotóxico, ¿no? Tengo la célula. La célula tiene en el CMH1 antígenos virales. ¿Qué va a hacer el citotóxico? ¿La mata o la deja viva? ¿Y la mata? La mata, porque si todas las células que son nucleadas tienen CMH1. ¿Está bien? Y ese CMH1 puede presentar antígenos propios o virales. Cuando el CD8 interacciona con el CMH1 de la célula y ve un antígeno viral, la mata. Si el antígeno es propio, no la mata. ¿Se entiende básicamente cómo funciona el citotóxico? Sí, profe. Profe, una Bien. duda. ¿El CMH1 no es señal de vida o me equivoqué? Ahora para el natural killer, ¿sí? Ahora estamos Ah. hablando solamente del citotóxico, para no confundirlo. Quiero que quede Ok, bien claro ok. qué es el citotóxico. ¿Estamos de acuerdo que el citotóxico, si ve un CMH1 con un antígeno viral, lo mata? Sí, profe. Bien. ¿Qué hace el virus para escapar del del CD8? Disminuye la expresión del CMH1, porque si hay CMH1 que lo presenta, si baja la expresión del CMH1, va a bajar la capacidad de matar del CD8. ¿Están de acuerdo con esa idea? Ahora sí. Bien, entonces la respuesta celular adaptativa antiviral estaría sirviendo para un virus que disminuye la expresión de CMH1. No. No, porque el Sí. CD8 no estaría sirviendo. Y entonces acá viene este link que yo les decía otra vez con, la inmunidad innata, perdón, que es el natural killer. El natural killer, ¿están de acuerdo que es una célula de la respuesta inmune innata? ¿Y qué hace el natural killer? Perdón, pero está mi hijo de fondo haciéndome caras. ¿Qué hace el natural killer? Fíjense, acá está bien graficado, ¿no? El natural killer mata. ¿Sí? Si recibe la señal positiva, siempre mata a la célula blanco. Pero ¿qué pasa?
si la célula blanco a su vez le da una señal de vida, decide no matar a la célula. ¿Me siguen esa idea? O sea, el natural killer interacciona con una célula con la única idea de matarla. Pero si la célula blanco le da una señal de vida, el natural killer no la mata. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Con esa idea? ¿Sí? ¿No? Díganme ustedes. Sí, profe. Bien. Da la casualidad que la señal de vida, ¿sí? No es la casualidad, está hecho así, ¿no? O sea, la señal de vida que le da cualquier célula nucleada al natural killer está mediada por el CMH1. Entonces, ¿qué pasa? Una célula que ha sido infectada por un virus que disminuyó la expresión de CMH1 para que el citotóxico no la mate, ¿quién la va a matar entonces? La NK. La NK, ¿por qué? Porque ese CMH1 para la NK es la señal de vida que recibe para no matar a la célula. ¿Se entiende cómo actúan de manera conjunta por más que sean respuestas inmunes distintas? O sea, ese gap o ese bache que tiene el CD8 en cuanto a reconocimiento viral, lo compensa la natural killer. ¿Sí? Y a veces pasa también, y acá ya estoy hilando muy fino y lo sepan nada más, ¿no? O quizás lo veamos, no sé, debería después ver la clase de inmunidad antiviral, pero a veces pasa que el virus tiene esa capacidad de disminuir el CMH, ¿sí? Y a su vez lograr que el natural killer no la mate. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Y ahí entra en juego lo que se llama la citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Sí? Si esta célula blanco, ¿sí?, está rodeada por anticuerpos, el natural killer tiene receptores FC. Entonces, un FC que reconozca al natural killer no hace nada, porque la señal es muy pobre que genera. Dos FC que se activan de manera simultánea, nada. 3, 4, nada. 5, nada. Pero cuando recibe múltiples señales de FC, porque se le ha pegado anticuerpo a la célula blanco, el natural killer la mata. Y entonces uno tiene otro backup para eliminar virus. ¿Sí? Lo que pasa es que es súper complejo la eliminación de virus, porque ustedes saben que por ahí tienen virus que son citopáticos, que no generan daño. Por ejemplo, el caso de la tuberculosis el daño lo genera el sistema inmune. ¿Por qué? Porque el virus que produce la tuberculosis no es dañino. O sea, entra y él está ahí, no le interesa, es como que está ahí y no le interesa nada más. Pero vos el sistema inmune lo quiere erradicar y no puede. Y entonces se genera todo el daño asociado al pulmón de la tuberculosis. Por ejemplo, otro virus, los virus de ADN son súper difíciles de erradicar una vez que entraron. O sea, el que tiene herpes va a tener herpes toda la vida. ¿Sí? Llámenlo boquera, como quieran decirlo, es un herpes. ¿Sí? Ese herpes es un virus que se integra al ADN. ¿Y por qué uno no tiene herpes todo el tiempo? Yo también lo tengo, o sea, a mí me hace pelota cuando como, por ejemplo, algo muy picante bueno, si algo con la comida siempre es, en mi caso, ¿no? Entonces, ese virus se vuelve a activar y genera esas marcas, en mi caso en la boca, por ejemplo. Pero puede ser en distintas partes del cuerpo. De hecho, si el sistema inmune se deprime lo suficiente, se puede multiplicar y generar herpes por todo, o sea, esas lesiones por todo el cuerpo. De hecho, hay gente que ha muerto por ese virus. O sea, es un problema también para las personas inmunodeprimidas que han sido trasplantadas. Si las personas que han sido trasplantadas y tienen herpes, son muy propensas a desarrollarlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque al disminuir la respuesta inmune, se activa nuevamente. ¿Hasta acá me siguieron? Son datos, lo que estoy dando, esto último es como para
ustedes le queda. Igual lo mismo que estoy diciendo de la respuesta viral, o sea, es para que ustedes entiendan cómo funcionan estas células, porque si no después como que se quedan en que el natural killer hace esto, el CD8 hace esto, y no entienden el dinamismo de la respuesta en sí. O sea, ese es el objetivo que tiene la clase por ahora. ¿Lo voy logrando, no lo voy logrando? O sea, díganme ustedes porque son los que me evalúan. Yo después los evalúo en exámenes, pero ustedes siempre evalúan a los docentes, ¿sí? Tienen grupos de WhatsApp y hablan de los docentes, yo sé que sí. Vamos bien, profe, gracias. ¿Venimos bien? Espérenme un segundito, a ver que llamo a mi hijo un segundo, a ver qué quiere. Tiene 4 años, entiéndanlo, está muy intenso porque está acá y yo no le estoy dando bola. Espérenme un segundo. Santi, ¿qué pasó? Vení, papi, dale. Salí de ahí abajo, te vas a ensuciar todo, hijo. ¿Qué necesitas? Ya, porque tengo que seguir dando clase, decime. Ay, dejá esa media, está sucia, vení, vení, papi. ¿Qué crees? Santi, vení acá un cachito, dale. ¿No te vas a quedar ahí? ¿No vas a molestar? Mirá que si vos me molestás, después papá vuelve a dar presencial y no estamos juntos toda la tarde. ¿Vos querés que haga eso? Bueno, listo. Andá para allá, cerrá la puerta, dale, papi. Bueno, listo. Sí, se va a quedar ahí quieto, aparentemente. Perdón, chicos, es así, la virtualidad tiene esas cosas. Bueno, nos quedan los otros linfocitos, ¿sí? Tenemos linfocitos T-helper, que no charlamos todavía. ¿Qué son esos linfocitos T-helper? Bueno, uno lo charlamos. No sé si se acuerdan cuando les hablé de la respuesta inflamatoria y cómo se apagaba esa respuesta inflamatoria, que la dendrítica, en un contexto de interleuquina 4, hacía que la población de linfocitos T se diferencie a T-helper 2. Y ese T-helper 2 lo que hacía era potenciar a la población de macrófagos M1 para apagar la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Eso por un lado. Pero el T-helper 2 también es súper importante en la erradicación de parásitos, no me salía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá dice mastocito, pero imagínense que es un eosinófilo. ¿Sí? Un parásito tiene un tamaño tan grande que no alcanza, no puede ser fagocitado. Tiene un tegumento, y ese tegumento no puede ser atravesado por las especies reactivas de oxígeno. O sea, que un fagocito no me sirve. Lo que produce el fagocito no me sirve. Entonces tengo que caer en una respuesta afagocítica, ¿sí? Una respuesta granular. ¿Bien? Ahora, de todos los granulocitos, ¿quién tiene algo capaz de eliminar o favorecer la eliminación del parásito? Bueno, precisamente los eosinófilos. ¿Cómo sucede eso? Bueno, mediado por IgE. ¿Cómo es eso? Bueno, para que el eosinófilo degranule y libere su contenido, se tiene que estimular. Espérenme un segundito. Santi, no, anda para allá, papi. Justo estás hablando, yo estoy dando clase, dale. Anda. Ya voy, cuando termine esta clase voy y te hago la leche y te dormís, dale. Bueno, pero anda para allá entonces. Bueno, entonces les decía, se tiene que activar ese eosinófilo. Para que se active ese eosinófilo, específicamente sobre el parásito, necesita una señal. Y esa señal se la da a la IgE. Bien, pero la IgE no es la que se produce en mayor instancia. De hecho, la producción de anticuerpos, cuando hay memoria, hay un switch a IgG. ¿Cómo es que se prepondera el switch a IgE? Entonces, o sea, ¿cómo es que paso de IgG a IgE? Bueno, precisamente por la población T-helper 2. La población T-helper 2 libera interleuquina 4, que lo que hace es estimular el switch de isotipo a IgE. Entonces, esa IgE que produzco va a rodear al eosinófilo, porque el eosinófilo tiene receptores Fc. Entonces, cuando hace contacto con el parásito, el eosinófilo degranula, ¿sí?, sobre el parásito y libera esto que puede matar
al parásito, que es la proteína básica mayor que atraviesa el tegumento, y la proteína catiónica que funciona como toxina para el eosinófilo. También se produce durante la degranulación interleuquina 5, que lo que hace es potenciar la actividad del eosinófilo, pero básicamente eso es lo que hace el perfil T-helper 2. ¿Sí? Fíjense, lo importante es que es conocer el perfil, y en función al perfil que yo desarrollo, puedo saber qué respuesta va a generar. Por ejemplo, el otro perfil que yo no charlé es el T-helper 1. Ok, ¿cuándo se da el perfil T-helper 1? Cuando la dendrítica migra al ganglio, y en contexto de interleuquina 12, sí, ahora lo vamos a repasar en la clase de citoquina, pero lo que hace es estimular la población T-helper 1. ¿Y qué hace la población T-helper 1? Es aquella población que responde a patógenos intracelulares. ¿Sí? Una bacteria intracelular que resiste un fagosoma. ¿Sí? Un SA o una leishmania. ¿Sí? ¿Cómo es que el macrófago la elimina si no está pudiendo eliminarla con su fagosoma? Bueno, la dendrítica migra al ganglio, ¿sí? Activa el T-helper 1 y el T-helper 1 va a liberar interferón gamma, que lo que hace es estimular la actividad, ¿sí? Estimular al macrófago, activarlo para que termine de degradar lo que tiene en el fagosoma. Y a su vez, ese macrófago libera interleuquina 12, que lo que hace es estimular aún más al T-helper 1 y reclutar más T-helper 1 para que genere más interferón gamma y actúe sobre ese macrófago que fagocitó algo y no lo puede eliminar. Entonces fíjense que si uno tiene en cuenta, ¿no?, cómo estudiar la inmunología, la respuesta es a qué patógeno está atacando, o qué quiero que la respuesta inmune, o qué pretendo que la respuesta inmune esté eliminando. O sea, no es lo mismo pensar una respuesta inflamatoria contra una bacteria extracelular, no es lo mismo pensar un perfil de T-helper contra una respuesta de bacterias extracelulares que una de bacterias intracelulares. De hecho, el perfil es totalmente distinto. Uno es T-helper 1 y el otro es T-helper 17. No es lo mismo pensar una respuesta para apagar la respuesta inflamatoria, que es T-helper 2. No es lo mismo pensar una respuesta viral, donde el linfocito que participa es el CD8. ¿Va bien? Entonces, y fíjense esto que les decía, al fin y al cabo, ese perfil T-helper termina interactuando con una célula de la respuesta inmune innata. Ok, la respuesta contra parásitos depende de la IgE. Ah, sí, ¿y a quién se une la IgE para que después termine de eliminar el parásito? A un eosinófilo. Entonces, esto otra vez de no separar las respuestas inmunes. Las respuestas inmunes van de la mano, ¿sí? O sea, y eso es difícil también de hacer el link, porque al fin y al cabo los libros también les presentan siempre como un contraste entre las respuestas. Entonces, ahí está la dificultad real que ustedes tienen con la inmunología, y por eso necesitan hacer muchos gráficos, ¿sí? Necesitan hacer muchos gráficos como para poder integrar cada una de las células a una respuesta. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Tienen que estudiar los perfiles en función a las respuestas que estoy buscando. No es lo mismo responder a un parásito, no es lo mismo responder a un virus, no es lo mismo responder a una bacteria intracelular, extracelular, no es lo mismo responder a un hongo. Un hongo también tiene una respuesta inmune, pero no me quiero meter mucho porque no quiero que les prenderle fuego en la cabeza el primer día que me conocen, pero ¿me siguieron cómo fue la clase? O sea, yo hoy les hablé un poco de las células de la respuesta adaptativa, pero me enfoqué más en que ustedes vean cómo esas respuestas se dan y cómo interaccionan entre sí, y los perfiles a los cuales están asociados. Porque si yo la agarro y empiezo a leer qué es el linfocito B, qué es el linfocito que hace, qué es el linfocito T, cuáles son sus funciones, y es como súper, no sé, monótono, es como súper estático para algo tan dinámico como la inmunología. Está bien, es necesario conceptualmente tener el término, pero ya está bueno que ustedes vayan dándose cuenta
toda la dinámica que hay atrás de la activación de una célula, o para qué se activa una célula, ¿no? ¿Eso se entendió? Sí, profe. Bien, porque eso es la clase de hoy, ¿sí? La idea de la clase de hoy era lograr que ustedes entiendan esto, esta dinámica que van a tener con la que se van a encontrar a lo largo del cuatrimestre. ¿Va a haber cosas estáticas que aprender? Sí. Hay cosas estáticas que aprender como los receptores, ¿sí? ¿Vamos a tener una clase de receptores? Sí. ¿Vamos a tener una clase de diferenciación en afinidad de los receptores? Sí. ¿Es pesada la clase? Y sí. ¿Pero es necesaria? Absolutamente necesaria. ¿Sí? Hoy hablaba de la respuesta adaptativa y de la respuesta innata, y cómo esas respuestas son más específicas o menos específicas en función a los receptores que intervienen. El BCR, que es un anticuerpo, es mucho más específico que un TOL. Un TOL, a su vez, hay distintos tipos de TOL. Hay un TOL que responde a bacterias extracelulares, y hay receptores TOL que responden a patógenos intracelulares. De hecho, las células están infectadas con sus TOL. Lo que hacen es, por ejemplo, las células que están infectadas lo que hacen con sus TLR, que son intracelulares, o receptores NOD, es reconocer es como, se reconocen como infectadas a partir de la interacción, la activación de esos receptores, y estimulan la producción de citoquinas. ¿Sí? Es como, y eso funciona a su vez para activar otras células. Por ejemplo, la célula que está siendo infectada con una bacteria intracelular reconoce a esa bacteria adentro, sabe que no la puede eliminar, y entonces libera citoquinas que lo que hacen es estimular, por ejemplo, al natural killer o al CD8, que van a liberar interferón gamma, que la van a activar aún más para que termine de eliminar esa célula. ¿Y cómo yo conozco ese proceso? Y porque yo sé qué receptor se está estimulando. Y lamentablemente vamos a tener que tener una clase de receptor. Y después también vamos a tener toda una clase de edición de receptores, como por ejemplo lo que sucede con el BCR. Yo les hablé de la tolerancia. Bien. ¿Cómo es que un linfocito B es tolerante a los antígenos? Cuando uno habla de tolerancia, habla de que no elimina los antígenos propios. Entonces, ¿cómo es que desarrolla la tolerancia? Y bueno, en la médula ósea se presentan antígenos propios a los linfocitos B. Si reaccionan muy fuerte, son eliminados, ¿sí? Y los que no son eliminados sufren la edición de su BCR, o sea, se desarrolla hipermutación somática sobre el BCR, se vuelve a reeditar ese receptor que tiene membrana de manera de que no lo reconozca. ¿Y cómo yo conozco ese proceso? Y bueno, voy a tener que estudiarlo, no queda otra, ¿sí? Pero después, lo que tienen que hacer ustedes es tratar de integrar toda una sola historia que les permita contar lo que hace la respuesta inmune. ¿Está bien? Y eso, bueno, es todo lo de la clase de hoy. No sé si quedó claro. O sea, nadie espera que ustedes se sepan todos estos perfiles de los cuales yo hablé hoy en esta clase, pero que sí tengan un pantallazo de lo que va a venir, que es todo esto, ¿sí? Todo lo que va a venir, al fin y al cabo, es estudiarse todos los perfiles de respuesta de las respuestas inmunes, valga la redundancia. ¿Va bien? Si eso se logró, la clase termina acá. Si tienen alguna duda, estoy abierto a escucharlas y responderlas, y los que se quieran ir, porque tienen clase a las 4 conmigo, y quieren descansar, háganlo, no hay problema, ¿sí? Yo a las 4 me vuelvo a conectar, ¿sí? Después de escuchar sus dudas si es que las tienen. Si llego a tener algún problema de conexión, yo me voy a conectar. Como sea, me voy a conectar. Ustedes esperen ahí con paciencia, ¿sí? Si el módem no arranca, me voy hasta el kiosco de la esquina, cargo crédito al celular y me empiezo a dar datos para terminar la clase, ¿sí? La clase no se va a dejar nunca, a menos que tenga un apagón de luz y no vuelva la luz. Eso sí, porque mi compu ya la batería no le funciona bien, como la mayoría de las compus. ¿Quedó claro todo esto que acabo de decir?
Es muy importante. Sí, profe. Sí, Todo profe, bien. gracias. Sí, profe. Bien, y algo antes de que se vayan, vení, Santi. Vení, ya, vení. Vení, a ver, preguntales a ver si te portaste bien. Dale. Dale, papi, dale que te están esperando. Dale, ven. Pero te voy a buscar, ¿eh? Dale, preguntale. Preguntale si te portaste bien, dale. Dale. No seas vergonzoso. Estuviste acá toda la clase. Ni se lo escuchó. Bueno, chicos, nos vemos a las 4 y espero que Santi no me interrumpa tanto, ¿sí? Perdón por las desprolijidades, pero Gracias, bueno. profe. Gracias, profe. profe, Nos vemos. Buena clase. Chao. Gracias, Chao, Santi. Santi. Chao, Santi. ¿Viste? Ah, Chao, Santi. Chicos, nos vemos Chao. a las 4. Dale, profe.